Entonces le dije yo, ¿usted ha escuchado el cuento? Le conté un cuento de la princesa y el plebeyo, pero básicamente lo que dice el cuento es que el plebeyo hizo tantas cosas por la princesa y la princesa nunca hizo nada por ese plebeyo, que el plebeyo se cansó. Entonces yo le decía, yo no quería ser como esa princesa, porque yo sí quería hacer algo. Disculpa, menciónanos algo que estaba ocurriendo, cómo te sentías, qué pasaba. Un episodio. Sí, es decir, cuando él se me acercaba a mí, o cuando pensaba en la idea de tener a alguien en mi vida, me producía esto, porque me acordaba de esto. Porque, bueno, aquí hay una multitud, pero luego serán miles los que van a venir a ver esto, y hay muchos que pueden estar en esa situación, muchas, sin importar si son hombre o mujer, y esto es lo que nos va a dejar un aprendizaje en ese aspecto. Bueno, no, es que no era cuando él se acercara a mí, sino que era lo que era la idea de tener una pareja, me generaba miedo al fracaso, ¿sí? O sea, de pronto en mi familia no hay hogares muy sólidos y yo siempre, siempre en mi corazón, yo no oraba, guárdalo, ayúdalo, sino que yo siempre le decía a Dios, muchas veces en oración, yo le decía a Dios, era, dame un hogar, ¿sí? Yo quiero tener un hogar, ¿sí? Si de pronto sentí en algún momento que de pronto no lo tuve, yo lo quiero tener una experiencia diferente y no sentir la frustración de espejos que tuve muy cerca. O sea, no quería repetir esas historias, quería que fuera, que Dios se glorificara a través de mi hogar y que de pronto hogares que estuvieran deshechos pudieran retomar su fe, porque alrededor de mí y de mi familia hay muchos espejos de gente que porque perdió su hogar, perdieron su enfoque y echaron como la culpa a Dios de sus propios errores, de sus propios hogares y se apartaron. Entonces, yo no quería eso, yo antes quería que mi hogar fuera un hogar que devolviera la fe, que dijera, Dios sigue reconstruyendo hogares, Dios sigue, pero en su momento no lo veía así, en su momento, eso era lo que yo quería en el fondo, fondo, fondo de mi corazón, pero eso era como lo que no me dejaba, esa era la puerta que no me dejaba desarrollar esa área y básicamente era eso, el miedo, yo pienso que todos los jóvenes sentimos eso, el miedo a fracasar, pero el miedo mío era fracasar y convertirme en una más del montón, de decir, esta que está perseverando, aún perseverando tampoco le funcionó. No quería eso, yo quería que fuera diferente. Es que aquí hay un fenómeno muy recurrente y queremos subrayar esto porque ocurre con frecuencia. Cuando uno observa, en el caso del hombre, observa a una joven que está al frente liderando, que coge un micrófono y Dios la usa, que está aquí envuelto allá y sonriendo y sirviendo, casi que el que no está en esa misma posición en términos de liderazgo, es decir, no tiene la misma responsabilidad, a veces cree que es muy difícil acceder a los sentimientos de una persona como esa, sin importar si es una mujer o es un hombre. Y aquí ocurre algo, y es que estos personajes también tienen problemas como todos. O sea, el que está en búsqueda de aquel líder o aquella persona destacada, debe saber que la persona destacada lo único que tiene es unos minutos de púlpito, pero tiene las mismas falencias, los mismos problemas, las mismas carencias, y tiene el mismo deseo de ser amado. Y como en el caso de Michelle, tenía un caldo de cultivo listo para ser sembrado de amor. Y aquí hubo alguien que se dispuso, en el que este caso fue Edwin, a buscar la manera. Dios fue abriendo el camino. Pero lo que quiero resaltar es que debemos atrevernos, porque hay muchas mujeres de Dios esperando que llegue un atrevido que le crea a Dios y se acerque y dé todo por ella.
Y en el mismo caso de los hombres, lo vimos la semana pasada, una mujer que sea capaz de ir por aquel hombre de Dios que lo ve, que es usado por Dios, que baja y sube y baja, y dice, nunca se va a fijar en mí. Tenemos el caso de la hermana Luz Marina y el hermano Reinel, el misionero con una niñita de 17 años que... Que no era la idea que todos tenían para él como esposa. Entonces, había un hueco ahí grandísimo, que en realidad era lo que estaba impidiendo. Y aquí es donde nosotros necesitamos pedirle a Dios que ponga en nosotros discernimiento para saber por dónde entrar y con qué dosis entrar. Porque algunos podemos pensar que es que ella era una difícil, o que era una creída, o que era... Pero no, estaba llena de miedos. ¿Estamos en lo cierto, Michi? Claro, hermano Gustavo, y sabe, Mm, para complementar esa parte que usted está diciendo, lo tenaz es que hay una mujer que sirve al Señor temerosa de Dios y hay hombres temerosos de Dios, sí, que sienten pues que obviamente el Señor les ha entregado ministerios, dones, que los están ejercitando y que la parte sentimental pues tiene un peso y tiene una relevancia tan grande en todo lo que es el desarrollo integral de uno como ser humano, que se blindan, por decirlo de alguna manera, y entonces Michelle, mi esposa, viene de su proceso familiar y de ver espejos tanto en la iglesia, de las personas que la rodeaban, de quizás hogares frustrados, que se rompieron por sin número de causas, y ella dice, Dios mío, voy a tomar esa decisión. Este muchacho lo vi en la universidad, escéptico al Evangelio, hace 2 años nuevamente vuelve a la iglesia. ¿Qué tal que le dé por retirarse y yo encarretada con él? O sea, es que son muchas cosas que entran ahí, obviamente, a jugar, que ahora es que ya casado yo la entiendo allí, yo digo, claro, pues yo en su momento fui atrevido, porque sinceramente tener la valentía, por decirlo de alguna manera, de acercarse a la hermana que lo lideraba a uno, que predicaba junto con sus demás compañeros, a decirle, venga, yo le quiero dar un regalo y salgamos. O sea, yo le digo la verdad y para los que están aquí, los que me conocen, quizás desde adolescente, saben lo introvertido que llegué a ser en algún punto de mi vida. Entonces, para mí también fue un proceso duro, donde yo no le quito mérito al campo psicológico, a los profesionales de esta parte, pero le digo la verdad, después de gozar de un bajo, bueno, gozar no es el término correcto, después de sufrir de bajo autoestima, de cantidad de complejos, de estar en la universidad y cuando me ponían trabajos a exponer, para mí eso era, la verdad, un episodio traumático. Yo se lo he contado muchas veces a ella, porque debido a situaciones de colegio, del círculo social, te crean complejos, miedos, y los llevé a arrastrar a la adultez, aún en la misma universidad donde estaba en octavo semestre y me colocaban una exposición y yo decía, no voy y pierdo esa nota, porque me iba en la academia, me iba muy bien, y yo decía, una nota que pierda, ¿qué más da? Por eso no me van a dejar de graduar en la profesión que hice. Era mi pensar, o sea, era tanto el poder que habían ganado los complejos en mi vida y eso repercutía obviamente en la parte, pues en toda la parte de lo espiritual, ¿sí? Y un día, eso fue un 8 de agosto del año 2015, estaba próximo a cumplir años y estaba bajo unos episodios de depresión. O sea, esto no lo contamos porque pensamos que de pronto eh, querían era escuchar la historia sentimental, pero si nos vamos a un proceso personal de los que han logrado escuchar en la iglesia cuando nosotros damos enseñanzas, yo lo he dicho, vivía esos episodios de depresión y un día me senté, fue la oración más corta, pero la verdad más atrevida que le hice al Señor. Y me senté, ni siquiera me arrodillé, me senté al lado de la cama, en el piso, me senté llorando hacia la ventana que tenía mi habitación, que era una ventana grande que tenía mi habitación, y llorando le dije al Señor, yo siento que no nací para ser evangélico, mi mamá se esfuerza por verme en el evangelio, pero yo no lo siento, no hay algo en mí que diga, eso me llama la atención, yo siento
la verdad, y sé que es fuerte la palabra que voy a usar, pero me sentí una basura porque estaba en un escenario de depresión. Y yo decía, Dios mío, o sea, no me siento nada. Y a mí me dicen que tú existes, pero yo no te he sentido. Y todo lo que escucho son testimonios de los demás. Pero yo, Edwin, decir y pararme a decir, es que el Señor ha hecho esto en mi vida, o sea, yo no lo he sentido. Si usted ve que hay algo para hacer, muéstremelo porque la verdad no veo nada. O sea, desde mi perspectiva yo no veo nada. Y chao, esas palabras la verdad me han guayado, como decimos acá en Colombia, porque al día de hoy mi esposa sabe la cantidad de situaciones que me ha tocado enfrentar en compañía de ella, donde el Señor nos lleva a decir si es capaz, ¿sí? Y más adelante les vamos a contar, yo creo que el episodio más doloroso que vivimos juntos, donde, vuelvo y digo, no fue necesario acudir a psicología, que no es malo, obviamente no tiene nada de malo, sí, acudir a un apoyo profesional, pero Edwin, hoy me puedo parar y decir, yo tengo el psicólogo por excelencia, ¿sí? Que fue el Señor que me curó de una depresión, aumentó mi autoestima, me quitó los complejos. Este sábado me toca predicar y mi esposa sabe que una de las cosas que más me gusta es predicar. O sea, se tumbó todo ese complejo psicológico que había y obviamente todo eso se fue quedando, como ir caminando en el proceso del noviazgo y los pedazos iban quedando en el camino, pero estamos hablando de procesos complejos, duros, donde obviamente hay que someterse en el proceso en el Señor, eso es lo que realmente queda, ¿sí? Y claro, cuando yo llego y yo la veo, entonces imagínense todo el componente psicológico que yo traía, el que ella traía, y yo comenzarle a hablar y que ella me dijera que no, eso era una puñalada a mi autoestima y a mi seguridad, ¿sí? Porque pues romantizar aquí la historia nos saldría una película, pero realmente es el componente psicológico que hay donde yo me sentí mal. La verdad, yo me sentí muy mal y por eso fue que me enojé en ese campamento y yo estaba enojado y yo le decía al Señor, ayúdame a quitarme este enojo porque me sentía herido, obviamente. Y vuelvo y nuevamente recobro pues seguridad y vuelvo y le hablo, hombres y mujeres de Dios que están allí en la jugada y ahí fue donde los compañeros de directiva, algunos de los compañeros de directiva ya se acercan y le dicen, Michelle, el muchacho necesita orientación. Ese muchacho ha retornado al camino, él necesita orientación. Es ahí donde lo que preguntaba el hermano Gustavo, ella sin tener la más mínima intención, abría el mensaje a ver qué era lo que le había escrito, qué era lo que le había grabado, como para poder entregar, por decirlo de alguna manera, un informe, mejor dicho, y decir cómo va el proceso. Y por eso quien es ahora el copastor de la iglesia le decía a ella, ¿y cómo va el proceso? ¿Cómo va la tarea, Michelle? Pero no era la tarea de conquista, sino de que ellos como directiva, el Señor les había puesto que debían formar líderes. O sea, ese remanente era compromiso de ellos, porque los que eran la directiva de jóvenes en ese momento ahora son unos servidores de peso dentro de la iglesia, ¿sí? Estamos hablando de Damas Dorcas, el copastor, el del presidente del departamento de evangelismo, de mi esposa como vicepresidente, una directiva. Entonces, estaban comisionados a formar en la juventud o a levantar, al menos dejar sembradita la semilla del liderazgo, ¿sí? Y esa comisión del Señor que les entrega a este grupo de jóvenes es lo que abre camino a una historia de noviazgo y matrimonio bajo el propósito de Dios. Entonces es ahí donde uno dice, realmente, claro, yo era físicamente y en cuanto a personalidad un prototipo diferente de lo que Michelle esperaba, porque Michelle sí cumplía como con las expectativas o los parámetros que yo esperaba en mi pareja. Y ahí es donde nosotros cultivamos. Durante 7, 8 meses más o menos fue una amistad y fue una amistad que me llevó a mí a crecer y yo no era promesado, que eso era lo que nos habíamos comentado. Entonces yo no era promesado y comienzo yo a decirle a esta mujer, ¿No te refieres que yo no sé, las lenguas? ¿cómo? Cuando Ajá, sí, de la señal de lengua,
que es Una como manifestación. uno a materializar la promesa del Espíritu Santo en la vida de uno. Entonces, le comienzo yo a compartir mi frustración, o sea, ya se me convierte en una frustración y yo le comencé a decir a ella, siento que el Señor me ignora. Yo le decía, porque yo voy a los campamentos, voy a los retiros, voy a los cultos, yo le decía, paso adelante, me arrodillo, canto con el corazón, y ayuno, leo la palabra, veía prédicas en YouTube de por qué no se recibía el Espíritu Santo, cuáles eran las barreras de cumplir la señal de lenguas en la vida de uno, y me comienzo yo a llenar de toda esa información y le decía a ella, el Señor no me ha querido llenar, pero yo no sé por qué, si yo la verdad me entrego en cada servicio y digo, Señor, aquí estoy llena, yo necesito tener esa experiencia contigo, ¿sí? Y eso se desarrolla durante nuestra relación de amistad y llega un punto en el que yo le digo, bueno, en el que ya la verdad, ya la consideraba amiga, amiga, pero amiga, y no se me había quitado el gusto, pero ya, ya, la cara. Ah, Pero ya entonces le cuento ya a ella, ya estando casado, entonces le decía yo a ella, pues ya como preguntar cambio el sentimiento, ya no lo hacía, porque si no había cambiado, le digo la verdad a los jóvenes que están escuchando y quizás los que van a escuchar, me sentía ya ganador. Así esta mujer no me haya dicho que sí a mis invitaciones y a mis pretensiones sentimentales, porque había aportado una cantidad de elementos desde sus experiencias con el Señor. Esto no era de que la habían subido a un altar y ella había aprendido la Biblia, no, sino que el Señor la había llevado a vivir tantos escenarios y tantas situaciones que con propiedad ella me decía, es que yo viví esto y hoy yo le digo que el Señor a uno lo saca así, así, así. Y yo ante esos argumentos me quedaba callado y yo decía, Dios mío, yo no he vivido eso, lo que estoy viviendo es más suave, por decirlo de alguna manera, o sea que tú también me vas a ayudar con eso. Y se convirtió en algo de amigos el tema de la señal de lenguas, de la promesa del Espíritu Santo, y ella me ayudaba a orar y yo oraba y yo le decía, Señor, Señor, y o sea, ese fue el proceso de amistad, de conocernos, de comentar nuestras falencias, de yo haber encontrado a alguien a quien le lloraba y le decía, yo me siento mal por hacer esto, yo me siento mal por haber actuado así, y se convirtió, por decirlo de alguna manera, en mi confidente, pero amiga, no pareja, sino amiga, hasta que en diciembre mis padres hicieron un asado en no, la casa. pero voy a hacer el paréntesis porque todo eso es lo que está pasando por lo que le pasó a él, Bueno, sí, lo que me ¿sí? pasó a mí. Lo que me pasó a mí, o sea, retornando a lo que dijo Gustavo, Ujú. ese era el motivo. Señor, No, 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 continúa. ah, eso es lo que me pasaba a mí. Realmente había una apatía total, pero en el momento en el que empecé a conversar con él y empecé a participar de lo que era un crecimiento, que realmente Edwin cambió, fue un crecimiento bastante grande, una cosa que solamente la obra que el Señor hace que es perfecta, porque realmente en Él es que somos hombre nuevo, porque Él venía con muchas ideas todavía de pronto un poco descarriladas, y no digo que yo lo haya, no, estuvo siempre mi oración, una palabra de consejo, una palabra de vamos a orar, fue una amistad de crecimiento realmente, y yo veo que él va creciendo y en algún punto nos volvemos pues bastante cercanos ya de conversar, de reír. No solamente hablábamos del tema espiritual, hablábamos de muchas cosas, ya había muchas más, compartimos muchas más risas y se me acerca el mismo hermano que me dice que él siente en su corazón, tal vez él no se acuerde, nuestro copastor, pero él me dijo, ¿está ahora listo tu corazón para recibir la respuesta del Señor? Yo me quedé como, ¿cómo así? Y entonces él me dijo, solamente le quiero decir, está listo tu corazón, está preparado ese corazón. Me dijo, porque tú tienes, él fue el primero que me dijo, tú tienes una apatía de desarrollar esa área, pero yo sé que como, él me dijo, yo sé que como tú estás aportando en él está aportando en ti. Y realmente fue el compartir con el hogar de él, el compartir, él, o sea, Dios todo lo hace perfecto porque tú te las
ausencias que de pronto yo tengo, Él las complementa, ¿sí? Él es tan especial que de pronto yo, de pronto no vi un ejemplo. En la casa nosotros somos muy, muy secos, ¿sí? Esa es la palabra. Nosotros como, feliz cumpleaños, así. Pero Él es súper expresivo, Él es todo lo contrario. Él celebra el Día de la Mujer, el Día de la Enfermera, Él celebra todo, siempre hay una palabra dulce en su boca. Entonces, eso hace que yo vaya sintiendo que mi corazón vaya rompiendo esa capa, primeramente en las manos de Dios, pero a través de ver cómo Dios me estaba mostrando que ese era el hombre que Él tenía para mí. Un hombre que de pronto yo no me senté así, bueno, yo quiero un hombre así, 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 sino que Dios, que conoce nuestras necesidades y que por eso en Él estamos completos, nos da ese complemento y precisamente lo trae a Él. De pronto Él tenía falencias que de pronto Dios ya había trabajado en mí, pero esas falencias que yo tenía, ya Dios, o sea, una cosa que es inexplicable. O sea, no lo puedo explicar. Es decir, así como están tan altos los cielos de la tierra, así son mis pensamientos, a la distancia que hay entre nuestros pensamientos y los de Dios, y los caminos nuestros que los caminos de Dios. Porque uno se hace a la idea de que uno necesita a alguien que sea así o asado, y eso no es, a lo mejor no es malo, porque o el universo de uno gira en torno al conocimiento que uno tiene, los principios que uno tiene. Pero cuando uno deposita eso en las manos de Dios y le permite a Él que obre, hay momentos en que uno no se da cuenta en qué momento pasó, sí. Pero pasó. Uno dice, oye, pero yo algún día le dije al Señor que si me permitía venir acá o ir allá o hacer esto y tener aquello, y a uno se le olvida, pero Dios lo tiene porque Él es de detalles. Se fueron. Tengo que aclarar algo, mi amor. Yo cuando, Y bueno, es que algunos estaban pensando que yo estaba en otra cosa, o estaba... esto que pasa aquí, háblales, mi amor, háblales. esto que pasa aquí en Creciendo Juntos es 100% espiritual. Y aunque ustedes nos ven riendo, procuramos que sea Dios quien nos dirija. Y bueno, hay momentos en los que uno necesita un poco, y yo aquí internamente le dije a mi esposa, ayúdame a orar, porque hay cosas que uno no puede explicar, pero son cosas que uno está experimentando con Dios. Y este es uno de esos momentos en los que uno necesita que Dios lo dirija, y eso es lo que estaba ocurriendo, o ha estado ocurriendo. Mientras estaban ustedes hablando, yo estaba aquí orando, pidiéndole al Señor que nos dirigiera, y eso es lo que está pasando. Estamos aquí, por supuesto, conectados con la historia. Michelle, confírmanos si te invitamos al tuyo. No, sencillamente esperemos que ellos conecten y ya se reactiven. Ella dice ¿Ya que está ya ahí? estamos, está Pues que diciendo no. Michelle. Pero no sé si al de ella o al de Edwin. A ver, que nos cuenten cómo la están pasando aquí. No, pues mi amor. Hay gente que está llorando, Sí. está muy compungida. Esta es la realidad. Ahí estamos todos, ¿no? Cuando uno escucha las historias, ya está. Listo. Además, queremos contarles que estamos sentados estamos sentados en un gabinete. Les estamos contando a la audiencia que estamos aquí sentados en un gabinete. Entonces, si nos vemos, Generalmente estamos en nuestra casa con una silla súper más cómoda, pero ya no estamos en nuestra casa. Y estamos aquí turnando nuestras extremidades. la tabla, me va a tocar traer una. Pero Ok. estamos contentos. Bueno, entonces estábamos... Yo quería hacer un comentario y se me fueron, señor, pero aquí tengo la Yo inspiración. vi que Edwin se brincó y dije, el bebé lo está llamando. No, acá dijeron que el rapto, ay Dios mío, bendito. No puede estar. Sí. Y es ver la obra de Dios tan maravillosa, porque hay algo importante
Y a eso me llama la atención, porque generalmente uno escucha las historias cuando yo se lo pedí así, así me lo dio el Señor. Muy bonito, gracias a Dios por eso. Pero el estereotipo de hombre que tenía Michelle no era para nada Edwin, era todo lo contrario, porque así somos nosotros con algunas cosas, pero lo lindo de entregarle nuestra voluntad a Dios y en este espacio específicamente del amor y los sentimientos es, Señor, dame lo que necesito y no lo que yo quiero. Y en ustedes se cumple tal cual, porque es que encontramos dos personas con algunas necesidades, con algunas situaciones, y el Señor tiene a la otra persona que viene a suplir o ayudar de una manera en ese proceso y lo que estamos viendo en ustedes. Entonces, Señor, realmente es lo que necesita uno. Y en ese sentido hay que ponerle el manual a eso. Porque unas personas creen que Dios una a dos personas en su voluntad significa que se unen y todo marcha como un cuento de hadas. No. Pero es una unión que Dios logra que se dé, ¿no? Pero entre tanto se unen esos dos individuos, ahora tenemos la responsabilidad de, bajo la dirección de Dios, construir, pulir, dirigir, caminar, avanzar juntos. Y ahí es donde nuestra mayor exigencia debe estar. Es decir, debemos exigirnos todos los días para que esa unión permanezca en la voluntad de Dios. Y los problemas vienen, las diferencias, cuando uno se casa y uno dice, ay, era la voluntad de Dios, así que a partir de ahora esto va a marchar de maravilla. Pero, ojo, en este manual que queremos de manera metafórica poner aquí, el manual dice que cuando usted es unido en la voluntad de Dios, cuando viene ese momento, uno va a ir... uno le dice al Señor, Señor, tú que nos uniste, tú sabes lo que yo, tú sabes quién era yo y tú sabes quién era ella o él. Así que necesito que nos ayudes. Y como dice que lo que unió el Señor no lo separe el hombre. Como Él lo unió, Él se va a encargar de mantenerlo unido. Y entonces el Señor da los recursos, nos da la sabiduría, nos pone la paciencia, nos transforma a nosotros. Y uno dice, pero yo no era así. Mi familia cree que yo actúo como esposo de una manera. Mi familia, porque me conocen soltero. Pero ahora casado, si yo les cuento cómo yo actúo, no lo creerían. Porque Dios obra en uno. Así es. Vámonos a ese punto de quiebre, ¿cómo así? ¿Cómo empezó? ¿Cómo el Señor empezó a orar en los dos? Sobre todo en Michelle. Ya conocimos un poquito lo de Edwin, igual nos lo va a contar más concreto, pero esa dureza de Michelle, ¿cómo la quiebra el Señor? Mire que es curioso que siempre que uno cuenta la historia, nunca nadie se detiene a decir, bueno, ¿y por qué tanta apatía? Y realmente Dios que dirige todas las cosas, pues permite que se centren en este punto porque hay mucha gente viendo y lo verá. Y yo sé que no soy la única, ¿sí? Pero Dios es tan especial que Él habla de diferentes formas. Y él a Moisés le dijo una vez, háblele, otra vez le dijo, tóquela, pero el resultado es el mismo, la obra de Dios. Entonces, en mi caso, fue así, fue yo preparar, o Dios preparar ese terreno que estaba abandonado, estaba bajo llave con telaraña, o sea, no había, pero Dios, y realmente yo decía, no, yo a los 24 años que consigo un novio está bien, era mi pensar, pero Dios lo trae, viene trabajando en él, estaba en la misma congregación, eso era otra cosa que yo siempre decía, no, uno es así, uno siempre dice de joven, no, en la iglesia no hay nada, o sea, uno siempre dice, pero, o sea, ignoraba que ahí estaba mi esposo, yo realmente decía, no, eso va a estar, pero también parte de abrir un poco ese corazón, porque a veces no le damos chances a los hermanos de la iglesia, y por ahí puede estar la persona, por ahí estuvo la persona, pero
pasaron 8 meses, fuimos siendo amigos y cuando yo empiezo a ver, él no se da cuenta, él ve el crecimiento de él, pero él no se da cuenta que en mí también hay un cambio, que en mí también hay un Dios trabajando a través de las actitudes de él. Sí, en esa perseverancia, sí, en esa forma de ser tan apacible que él tiene de alguna manera, de ser tan caballeroso, tan atento, cosas que de pronto, claro, llaman la atención de las mujeres, pero en mí no, pero se sintieron tan reales en mí, conmigo, que Dios en cada detalle, Dios traía como esa paz a mi corazón, como haciéndome desdibujar la idea que yo tenía de los hombres o que yo tenía del matrimonio. Entonces es muy especial y a mí empieza a ver, a decir, bueno, ¿será que sí esa es la persona que tú tienes para mí? Empiezo yo a poner a enternecer un poco mi corazón y llegamos a un retiro, y en un retiro que se hizo en la iglesia, y sentí, yo le dije, lo invité, pero él ese día, no, que se enfermó. Entonces le dije a la persona que lo había invitado, le dije, vea, él puede que esté enfermo, pero yo siento que él debe ir a ese retiro. Entonces, llámelo usted e invítelo, dígale que venga. Y verdad, ya lo llamó y le dijo, ¿qué hubo? No, véngase al retiro, que el Señor tiene algo para usted grande. Se convirtió en un propósito de los dos que él recibiera el Espíritu Santo, ¿sí? O sea, él tenía tanto ese anhelo que yo le dije, bueno, no le vamos a poner a Dios hora, fecha, y tiene que ser en este culto, y tiene que ser, yo le decía, tú tienes que crecer a través de las experiencias con Dios, y en el momento menos indicado, el Señor te llena con su Espíritu Santo. Y eso es algo que él tiene, que a mí me encanta de él, o sea, él es tan, yo soy mucho más cerrada, no expreso mucho mis emociones, soy un poco más, o sea, yo y el Señor, en cambio él, siente usted habla con él y él se desborda como el río Cauca, como decimos, él tiene esa facilidad de él romperse y quebrarse y decir, me está pasando esto, esto, esto y esto. Yo no, y eso en el matrimonio todavía se ve, a veces uno se cae con preocupaciones y todo, y en cambio él llega y dice, me pasó eso, habla y habla y cuenta, y uno en un momentico sabe todo lo que está pasando en la cabeza, pero él tiene que sentarse y decirme, cuéntame qué es lo que está pasando en tu cabeza, porque no, yo no soy muy, muy fácil para expresarlo, pero lo logré mucho con él, porque uno tiene amistades, pero las amistades bien, pero él era tan interesado en, cuéntame qué pasó hoy, y qué pasó aquí, y qué pasó allá. Entonces me hacía hablar y me hacía expresarme. Entonces ya terminaba yo contando hasta lo que pues ni tenía planeado contar, porque se interesaba en hablar, hablarme. Y creo que eso fue algo que empezó a cautivar mi atención y a verlo un poco más de bien. Es algo que yo quiero, le empecé a decir yo a Dios, yo quiero, y yo le empecé, todas las cosas que él tenía, yo le decía a Dios, yo quiero algo así como lo que tiene el hermano de David. Ahí sí empecé a orar por mi esposo, ahí sí empecé a decirle a Dios, veía que él tenía esa facilidad en hablar, yo quiero que mi esposo tenga algo así, Dios, pero no lo ponía como él, yo quiero él, no, sino que yo decía, yo quiero que mi esposo tenga lo que él tiene, él es una persona muy atenta. Yo quiero que mi esposo sea atento. Ahí ya empecé yo como a decirle a Dios, Dios, yo quiero esto, quiero lo otro. Y en ese retiro, recuerdo que él estaba en la presencia del Señor. Fui yo a orar por él, lloramos, era una cosa, es lo que es el estar en un mismo sentir de llorar, no sabemos por qué, pero el Espíritu es el que intercede y estábamos ahí en un mismo espíritu orando y cuando sale ese retiro, yo siento que en mi corazón ahí ya hay un gusto, o sea, no quiere decir que en ese retiro, sino que el cúmulo de tantas cosas que han pasado, ya había como un gusto, sin embargo yo no se lo dije y cuando volvimos de ese retiro, 2 días después él me dice, voy a ir a tu casa, quiero que hablemos, quiero conversarte algo. Yo ya no era para mí ya como que, me escribió el hermano de Vic, ya era como que me escribió ya más atenta, sí, claro, claro, ven, ¿a qué hora nos encontramos? Ya yo me peinaba, me echaba una locioncita, ya había como un poco más de interés, mamá ya me miraba como que, ¿para dónde va? No, no, que el hermano viene
Y en esa panadería que había en la esquina de mi casa, él me dijo, necesito hablar con usted. Ya yo conocía cómo él era, que él dice, yo quiero hablar, y eso donde lo coja, él suelta, llora, él es así. Entonces ya yo lo que hacía, lo escuché, fuimos y hablamos, y él me dice, no, yo quiero pedirte disculpas, que yo me apresuré en decirte de pronto mi gusto, y yo he crecido mucho espiritualmente, eres una gran amiga, has aportado grandemente a mi crecimiento espiritual, pero yo sigo teniendo el sentimiento por ti, y yo veo que nada pasa de aquí para allá, y yo no quiero lastimar mi corazón. Entonces, quiero que haya un espacio, que haya un tiempo entre los dos donde yo pueda buscar a Dios, y que Él pueda mostrarme su voluntad, y si esto es de Dios, el Señor nos volverá a unir en amistad. ¿Qué está pasando? O sea, para Batería, Son mensajes que están llegando. orar por Él, lloramos, era una cosa, es lo que es el estar en un mismo sentir de llorar, no sabemos por qué, pero el Espíritu es el que intercede, y estábamos ahí en un mismo espíritu orando, y cuando sale ese retiro, yo siento que en mi corazón ahí ya hay un gusto. O sea, no quiere decir que en ese retiro, sino que el cúmulo de tantas cosas que han pasado, ya había como un gusto. Sin embargo, yo no se lo dije, y cuando volvimos de ese retiro, 2 días después, él me dice, voy a ir a tu casa, quiero que hablemos, quiero conversarte algo. Yo ya no era para mí ya como que, me escribió el hermano Edwin, ya era como que me escribió ya más atenta, sí, claro, claro, ven, ¿a qué hora nos encontramos? Ya yo me peinaba, me echaba una locioncita, ya había como un poco más de interés. Mamá ya me miraba como que, ¿para dónde va? No, no, que el hermano viene. Y en esa panadería que había en la esquina de mi casa, él me dijo, necesito hablar con usted. Ya yo conocía cómo él era, que él dice, yo quiero hablar, y eso donde lo coja, él suelta, llora, él es así. Entonces ya yo lo que hacía, lo escuché, fuimos y hablamos, y él me dice, no, yo quiero pedirte disculpas, que yo me apresuré en decirte de pronto mi gusto, y yo he crecido mucho espiritualmente, eres una gran amiga, has aportado grandemente a mi crecimiento espiritual, pero yo sigo teniendo el sentimiento por ti, y yo veo que nada pasa de aquí para allá, y yo no quiero lastimar mi corazón. Entonces, quiero que haya un espacio, que haya un tiempo entre los dos donde yo pueda buscar a Dios, y que Él pueda mostrarme su voluntad, y si esto es de Dios, el Señor nos volverá a unir en amistad. ¿Qué está pasando? O sea, batería, Son mensajes que están llegando. no, es la batería de los ¿Sí? audífonos. Espérenme, yo Ah, desconecto un momento. Que nos- no, si los quitan se va a oír súper bien. igual se escucha bien porque están cerquita. Ahora es que los desconecta. Súper bien. Se escucha hasta mejor. Sí, bueno. Sí. Entonces, no, No, pues, espérame. bueno, Él me corta, yo ya con un Pero sentimiento naciente. espérate que ¿Qué está pasando? los quitaron y la imagen de ustedes perdió, tiene como un delay ahí. Como que se pone lenta. bueno, sí, no, a ver, porque siento que el tiempo ha avanzado y me da susto como no alcanzar a contar las cositas que son como datos interesantes que sabemos que pueden traer mucha más edificación. Hay un asado No. en mi casa. No, espérate, que están en la panadería y tú le estás expresando a ella. Bueno, sí, Sí. ajá, claro. Él llega y prácticamente me corta la amistad. Él me dice, no, me enterneció mucho el saber, porque no, o sea, no volvimos a hablar absolutamente nada de sentimientos. Y él 7 meses después me dice que sigue guardando un sentimiento por mí, después de 7 meses. Y pues en mí ya había florecido un sentimiento, pero yo no fui capaz de decirle, mira, yo también tengo un sentimiento, ¿no? Yo sentí que no era prudente igual en el momento. Simplemente lo miré y me dijo, quiero darme un espacio de trabajar con el Señor, que Dios me muestre que es su voluntad, porque tengo este sentimiento, que Él me ayude, y quiero pedirte un tiempo. Y yo le dije, ok, pues está bien, si tú consideras que eso te va a ayudar. Y le dije lo mismo que a mí me han dicho, en el Señor va a encontrar la respuesta
que usted necesita. Y me fui para la casa más achantada, como decimos, más aburrida. Yo, mamá, ¿qué le pasó? Yo, no, tu hermano como que quiere darse un tiempo. Me dijo, ay, pero usted, ¿qué le hizo? Yo, no, pero nada, yo no le hice nada. Y quedé aburrida, de verdad. Fue como cuando tú conversas tanto con alguien, se ha convertido en un amigo cercano. O sea, tengo una amigas cercanas, pero de pronto no amigos varones así tan cercanos. Y bueno, ya no había quien me escribiera todos los días, hey, Dios te bendiga, un saludito. Y ahí sí como que se sintió el estruendazo, el aldarazo de que, nadie me escribe, ¿qué está pasando? Señales de WhatsApp. Como en estos días dije, no, ahí ya. Fue como una semana realmente, hasta que él vuelve y me dice, hola, Dios te bendiga. Una semana. Entonces yo dije, no, pues wow, una semana ya me olvidó. Dije yo, ¿no? Dije, no, en una semana ya Dios hizo la obra. Pero yo súper contenta. Yo voy a acompañarme que necesito ir a hacer una cosa. Listo, hágale, vamos. Entonces, pero no tocamos el tema de que vea, ¿qué hubo? ¿Qué le pasó? Dios le dijo alguna señal de humo. No, volvimos a retomar como el mismo punto de nuestra amistad, el mismo punto de, hey, ¿cómo vas? De pronto él sentía esa frustración por no haber recibido el Espíritu Santo, pero siempre yo trataba de decirle no, o sea, trataba de como de apaciguar esa duda que a veces venía y continuamos siendo amigos hasta que llegó diciembre, ya pues a unos 10 11 meses, llegó diciembre y los papás hacen un asado y él me invita. Entonces, en ese asado, yo llegué, le dije, mamá, ¿me da permiso? Me dijo, bueno, mija, vaya. Llego yo y él de una, o sea, de una yo llegué, él dejó las amistades, a los papás, a todo, y pues, me abrió, me recibió, un asientico. Entonces, a esas atenciones a mí me gustaban. Entonces yo, ve, ¿qué más? ¿Y cómo vas? Entonces me dijo, yo pensé que no iba a venir, porque todo el tiempo le dije, no, tengo que pedir permiso, no sé, porque de pronto esas fechas eran como más familiares. Entonces le dije, no, no sé, déjame, yo pido el permiso, lo que diga mi mamá. Bueno, llegué y él me dijo de una, me dijo, qué bueno que hayas venido, yo pensé que no venías. Entonces yo le dije, no, yo vine, aquí estoy. Me dijo, no, pero tan chévere. Entonces le dije yo, ¿usted ha escuchado el cuento? Le conté un cuento de la princesa y el plebeyo, pero básicamente lo que dice el cuento es que el plebeyo hizo tantas cosas por la princesa y la princesa nunca hizo nada por ese plebeyo que el plebeyo se cansó. Entonces yo le decía, yo no quería ser como esa princesa, sino que yo sí quería hacer algo por ese plebeyo. Le conté una historia. Y entonces se quedó como que, Yo me quedé. él se quedó como Me que, está echando ok, como que no entendió. los perros. No, pues es que ella era de cero cumplidos, o sea, hasta el día de hoy, ella me dice, mi amor, en el trabajo me dijeron tal cosa, y yo digo, mi amor, pues que tú eres la mejor dicho, tú eres súper inteligente, mis hermanas, mis suegras lo han escuchado que yo les digo ese tipo de cosas a ella, yo le digo, tú eres súper inteligente, no, mejor dicho, o tú hablas súper bien, a mí me encanta cómo te expresas, tarararán, y ella también se esfuerza, obviamente, pero como ya como pareja yo sé que es su proceder, ya me dice, mi amor, usted es el mejor. Y yo, para mí, yo ya sé que ya con eso quiso decir No, pero he mejorado, no, he mejorado. Casi, eso es mucho. He mejorado, mentiras, yo he mejorado bastante. No es que no quiero que suene como que no lo quisiera, no, o sea, yo lo amo mucho y él es el mejor capítulo que Dios ha puesto en mi vida. Pero es una cosa de espontaneidad. No, no te tienes que excusar, no te preocupes que Eso. no te preocupes. ¿no? Y la relación de nosotros funciona así, mire, o sea, yo le digo a ella, para mí, cada atención diaria que ella tiene como esposa conmigo, como mi pareja, a mí eso me alimenta, ¿sí? Porque ella me dice, pero viene tu cumpleaños, pero yo ahora qué hago, y obviamente ella se esfuerza como por procurar hacer algo. Yo le digo, no te esfuerces porque en casa, o sea, no diciéndole, no, es que no lo haga porque a mí ya me dieron todo, pero en casa era recurrente ver los cumpleaños, lleno de familia. Entonces yo le digo a ella, estoy en esta nueva etapa donde estoy contigo, donde compartir contigo para mí es lo fundamental y para mí es mi delicia eso. Yo le decía a ella, y como sé que hubo de pronto ausencias de muchas cosas en su vida, en muchas áreas, entonces yo procuro de retroalimentar ahora en su matrimonio
esas cosas que yo conozco de primera mano de ella, de su historia, y trato de compensar, de que ella tenga esas experiencias, de que cuando nuestros hijos lleguen, entonces ambos estar como con las experiencias ya chequeadas y que ella diga, no, es que a mí no me hicieron eso, no lo hagamos con los hijos, sino que decir, pues de pronto por las circunstancias no se dieron cuando yo estaba soltera, pero en mi matrimonio lo encontré. Eso es importante. Ahora, un consejo y un dato súper importante para los varones y aún para las señoritas, las personas que están solteras, uno debe mostrarse en el noviazgo como es, con honestidad. Porque si yo hubiese sido caballero, pongámoslo entre comillas, en el noviazgo y un guache completo en el matrimonio, entonces todo este tipo de cosas se caen. Ella, mejor dicho, hay algo que yo le digo a ella y es subirme con libertad al altar, predicar, dirigir, que ella me vea hablando de amor y ella diga, es que realmente en la casa este hombre es amoroso. Entonces es lo que yo siempre, cuando estamos los dos en nuestros momentos de conversación de pareja, yo le digo a ella, Chamble, mi amor, me toca predicar sobre el amor. ¿Qué hablamos sobre el amor? Inclusive a veces estructuramos entre los dos mensajes, ¿sí? Como yo le digo a ella, ¿qué parte de aquí del Instituto Bíblico tú escuchaste? Y yo lo hago acá y estructuramos, inclusive hemos estructurado sermones entre los dos y yo lo doy. Para mí eso es trabajar en equipo, eso es servirle al Señor. Que ella diga, Él está predicando allá y yo le digo, mi amor, gracias por la ayuda, se lo he dicho a ella, gracias por la ayuda, mi amor, gracias por orientarme en esa parte, me dio una nueva visión quizás de lo que se podía entregar en el sermón o en la prédica como tal. Es eso, ¿sí? O sea, es complementarse. Obviamente para llegar acá nos tocó vivir una cantidad de cosas y los últimos 7 meses antes del matrimonio fue pues lo más marcado, sinceramente. Sí. Pero bueno, súper oportuno lo que estás diciendo, pero nos quedan pocos minutos. Estábamos enlazados. Y le echó el cuento de la princesa y el plebeyo. Ella te echó los perros. Mi amor. Habíamos, o sea, yo ya había bajado no el interés, sino, Me imagino que en ese momento tu cerebro empezó a chocar adentro. ¿Cómo así? ¿Qué no me está diciendo? O sea, yo llego a entender y ella me lo ha dicho, yo pensé que ibas a saltar o ibas a llorar porque yo desde mi misma expresividad lloro. Entonces ella me decía, yo se lo voy a decir y él va a llorar. Y lo que yo hice fue asustar, la verdad. No, pero, Entonces, o sea, en ese asado, yo le quise decir pues que yo quería tener, claro, una atención, demostrarle que esto era recíproco. Entonces, cuando terminó el asado, él me ofrece llevarme a la casa y es días antes, la última vez yo le había dicho, no, yo soy súper obvia, ya que yo, a usted me gusta, usted se va a dar cuenta. Entonces, pero no se ha dado cuenta, fue como eso que le prendió la chispa y cuando estábamos, eso fue un 24 de diciembre del 2018, y él me dice, usted le cambió el sentimiento así, o sea, a quemarropa, usted le cambió el sentimiento. Le dije yo, sí. Entonces yo pensé que él iba a decir, Dios mío, no, él se quedó así callado. Entonces yo me dije, ¿será que lo que hice fue bueno o fue malo? Porque no me dijo nada. Maté y ahora le tengo miedo al fuego. Sí, él se quedó. no, yo me quedé, claro, o sea, yo me quedé allí preocupado, esa es la palabra. Y bueno, eh, básicamente cuando ella me dice esto, siento un peso realmente aquí, ¿sí? Porque yo dije, o sea, esa líder, ¿sí? La líder que es hoy en día, esa persona a la que le tengo una admiración muy grande porque hoy en día sigue la admiración, ¿sí? Inclusive es mi ayuda como tal, aún en la parte ministerial, en el servicio, en la parte del servicio. Entonces, claro, yo digo, Dios mío, o sea, tremenda mujer y ya me dijo que sí, ahora que nunca había llegado tan lejos. Entonces, ahí fue donde me quedé como, sí, ahí me quedé, la verdad, procesando y así terminó el asado. Yo fui, me acosté, Ya, me sí. levanté otra vez al siguiente día.
súper pensativo y ahí fue donde le dije a ella, nos toca agarrarnos ya a orar para que el Señor direccione el sentimiento que ha comenzado a gestarse entre los dos, para que eso no se desproporcione en un manejo indebido, obviamente porque ya tener un sentimiento, sí, entre los dos como pareja, ya eso es de prudencia, entonces ya teníamos que ser prudentes. Cuando salíamos como amigos yo era el encarretado y ella no, ¿sí? Entonces, pero ya los dos con un gusto y ya un sentimiento prácticamente a la puerta, ahí es donde ya la verdad me preocupé porque en ese año ya me llamaron a una directiva, entonces me llegó todo. Me llegó el nombramiento a mi primer directiva, ella me dice que sí le gusto, que siente cosas por mí, y él pues sigue ahí pendiente como confirmar la promesa del Espíritu Santo, y así comenzamos a orar, estamos hablando de que pasó 7 meses. Comenzamos a orar a enero, febrero. Uh-huh. Y dijimos, no, vamos a orar, pero vamos a mermar un poco las salidas y todo en pro de buscar la voluntad de Dios. Sí, pero ustedes con todo respeto, pero eso ya estaba tan orado y ustedes se van a poner a seguir orando. No. Pues es que había una oración pues de parte de él, pero pues de parte mía no. ¿Cómo? Ayer y que, oye, pero esta gente sí ora, ¿ves? Y le digo, yo creo que lo mejor es que terminemos la relación. Y termino la relación con todo el dolor y todo lo que sentía por ella. Yo termino la relación,